Hola de nuevo, aquí estamos por segunda vez en el megacurso de inversión en bolsa Pro en 35 horas para losmegacursos.com. Después de la sesión introductoria en la que hablamos de los objetivos del curso y las motivaciones personales para realizarlo, vamos a continuar profundizando en el conocimiento de la bolsa y sobre todo en cómo funciona. Veremos aquí lo que son los horarios y el funcionamiento del mercado bursátil. Compararemos aquellas estrategias que se pueden seguir a la hora de invertir, todas igual de apasionantes, igual de válidas según el perfil de cada uno, y empezaremos ya a hacer algunos movimientos con el ordenador para estudiar la elección del broker más adecuado y la plataforma de trading que cada uno vaya a utilizar durante el curso. Una de las primeras preguntas que yo personalmente me hice cuando empecé es la de cómo se fija el precio de una acción y sobre todo por qué cambia. Si yo tomo la decisión de comprar una acción de una empresa que vale 15 dólares, ¿por qué razón vale 15 dólares? ¿Quién lo ha decidido? Vamos a salir un momento de lo que es el marco teórico y vamos a realizar un poquito de investigación de campo. Aquí tengo preparadas dos páginas de internet que son las que yo suelo utilizar para cuando quiero consultar información. Esta es invertia.com, era una de mis preferidas en su día. Lo que pasa es que hoy por hoy ya se han excedido un poco con el tema de la publicidad y hace que la página no termine de funcionar bien. Bueno, aún así les sigo teniendo un cierto aprecio. Por ejemplo, aquí arriba tenemos algunos de los índices principales. Si entramos, por ejemplo, en el Dow Jones, veremos un listado con todas las empresas que componen este índice. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero fijar en la empresa Nike, vemos que Nike está cotizando por valor de 108,76 dólares. Es decir, 108 dólares y 76 centavos. Aquí, esta otra sería investing.com, esta es un poquito más moderna y lo que son las cotizaciones que muestra van un poquito más adelantadas. Y si miramos, por ejemplo, pues la empresa Adobe, vemos que la tenemos a 77,33 dólares. Esto es a lo que me refería. ¿Por qué razón estos precios van cambiando hacia arriba y hacia abajo? Vale, pues veámoslo. En definitiva, la respuesta a esta pregunta es mucho más sencilla de lo que en un principio pueda parecer. Seguro que todo el mundo ha escuchado miles de explicaciones como que las subidas o bajadas se deben a la contabilidad, al incremento o decremento de las ventas, a las noticias, a los escándalos, a las crisis, etc. Todo esto no es que sean falacias, pues algo de verdad hay, pero la respuesta que buscamos es mucho más simple que todo esto. El precio de una acción se fija teniendo en cuenta cuánto aceptará el vendedor como mínimo y cuánto pagará el comprador como máximo. Dicho de otra manera, el precio de la acción depende única y exclusivamente del comportamiento de los accionistas. Si todo el mundo toma la decisión de comprar una acción de una determinada empresa, estas acciones suben de precio. Si todo el mundo toma la decisión de vender acciones de una determinada empresa, estas acciones bajan de precio. Y eso es todo. Si la oferta es mayor a la demanda, precios a la baja. En cambio, si la demanda es mayor que la oferta, precios al alza. Habitualmente a los demandantes de acciones, es decir, a quienes introducen órdenes de compra, se les llama alcistas o toros. En cambio, a quienes introducen órdenes de venta se les llama bajistas o osos. Así pues, esto no es más que una batalla entre osos y toros. Cada orden de compra es como un pequeño empujón que se le da a los precios hacia arriba. Cada orden de venta es como un pequeño empujón que se les da a los precios hacia abajo. Entonces, la asignación de precios se reduce a comprobar quién está empujando con más fuerza. Ok, y ahora que ya sabemos que el valor de nuestras inversiones depende de cómo se comporten los accionistas, pues está claro que lo primero que necesitamos saber para ver cómo actuar es de qué depende ese comportamiento, es decir, en qué me baso yo para saber si los accionistas se van a comportar de forma alcista o bajista. Bueno, pues este debate podría hacerse un poquito largo. Hay varias cuestiones que pueden influir en el comportamiento de un accionista. Por ejemplo, la rentabilidad,
percibida de la empresa emisora, es decir, si parece ser que la empresa que estoy comprando tiene una rentabilidad positiva en el mercado, está por delante de sus competidores y está incrementando las ventas, pues puedo interesarme en incrementar mi posición, igual que me intereso yo, pues puede interesarse cualquiera y entre todos hacemos que el valor suba. Tal vez rumores u opiniones más o menos generalizadas, es decir, lo que dicen en la radio, lo que dicen en la televisión, tal vez alguna noticia negativa que puede que no tenga actividad directa o sea, que no tenga relación directa con la actividad de la empresa, pero sí pueda influir en cómo se comporten los accionistas. Por ejemplo, una noticia política, un cambio de gobierno. Hubo un caso que es de mis preferidos hace muchos años en Estados Unidos, en la compañía American Express. Bueno, pues salió a la luz un escándalo relacionado con un directivo, pero escándalo relacionado con su vida personal, nada que ver con la empresa. La cuestión es que esta noticia afectó muchísimo a la cotización bursátil de ese día de American Express. Tuvo una bajada en bolsa impresionante. Bien, hubo mucha gente que compró acciones de la compañía ese día y poco a poco el rumor, la noticia sobre este directivo, pues como todo, se fue olvidando. Se olvidó, la compañía era una compañía sólida y recuperó su cotización habitual, siguió creciendo en los mercados. Y ya por último, pues el temor y la avaricia. Tal vez un vendedor pueda temer por la estabilidad de una acción y puede acabar vendiéndola por menos de lo que realmente vale. O tal vez un comprador piensa que pueda obtener un rápido beneficio de un valor en alza y puede acabar pagando demasiado por él. Me gustaría hacer un inciso en este punto, recordar un poquito que, según explicábamos en la clase anterior, las órdenes se le introducen al mercado, pero no es el mercado quien nos vende o nos compra, con lo cual nosotros no tenemos por qué introducir una orden exactamente al precio al que está en el mercado. Es decir, si yo pongo en el mercado que quiero comprar 100 acciones de Apple por valor de $100, los señores que están detrás de las pantallas lo que hacen es buscar vendedores que estén ofreciendo sus acciones por ese precio. Puede ser una sola persona que me venda mis 100 acciones a ese precio o pueden ser 100 personas que me vendan una acción. De igual modo, lo que se trata es de que ejecuten mi orden de una manera o de la otra. Así pues, para que yo pueda comprar es necesario que alguien en otra parte del mundo esté vendiendo. Esté vendiendo, pero desde luego al precio que él decida. Y ya es el broker quien tiene que tratar de ponernos de acuerdo a ambas partes. Si no es así, mi orden se quedará en el mercado. Se quedará en el mercado hasta que haya una contrapartida o bien hasta que yo retire la orden antes de que se ejecute, en caso de que me arrepienta o en caso de que esté ya cansado de esperar a que aparezca un comprador o un vendedor. Este viene a ser, así resumido, a grosso modo, el funcionamiento de las acciones, de las empresas que cotizan en los mercados. A partir de aquí surge el concepto de índice, el conjunto de varias empresas que cotizan y de las cuales nosotros compramos y vendemos acciones es lo que compone lo que conocemos como índice o índice bursátil. El índice lo podemos definir como la ponderación matemática de un conjunto de valores que cotizan en un mismo mercado. Algunos de los índices mundiales más conocidos pues serían el S&P 500 o Standard Poor's 500, que está formado por las 500 empresas punteras de los Estados Unidos. El Nasdaq 100, también un índice estadounidense, pero en el cual únicamente cotizan empresas tecnológicas. El Eurostoxx 50, las 50 empresas más grandes o más negociadas de lo que es la zona europea. El DAX alemán, que es el índice del país germano y es un índice de referencia dentro de toda la zona europea. El CAC 40 parisino. El IBEX 35, el índice que tenemos en España. Ya por la zona de Latinoamérica, pues tenemos el Bovespa, que es el índice de Brasil. El Merval argentino. Y ya por la zona de Asia, pues el Nikkei 225, que es el índice japonés, o el Shanghai Composite de la zona de China.
A partir de aquí ya tenemos claro cuál es nuestro escaparate, qué es lo que está a nuestra disposición para comprar o vender. Entonces llega el momento de decidir el qué, es decir, qué es lo que debemos comprar y cuándo lo debemos comprar. Para tomar esta decisión existen multitud de estrategias, pero todas se resumen única y exclusivamente en dos grupos. La primera de ellas es el análisis técnico. El análisis técnico consiste en analizar el gráfico de precios de un valor en concreto para predecir las oscilaciones futuras en el precio de una acción. Es decir, viendo lo que vale hoy, viendo lo que valía ayer, tengo que hacerme una idea de lo que valdrá mañana. En este tipo de análisis para nada se tienen en cuenta factores externos tales como los estados financieros de la empresa, el panorama económico global. Se basa únicamente en el estudio de las gráficas. Los que emplean esta estrategia creen firmemente que el precio de mercado de una sola acción refleja toda la información conocida sobre la misma. ¿De acuerdo? Se sabe, viendo el gráfico, viendo el precio, si la empresa va bien, si la empresa va mal y, sobre todo, cómo se cree que va a ir mañana. Por supuesto, el análisis técnico no es perfecto, igual que ningún tipo de análisis lo es. Los inconvenientes que presenta este tipo de análisis es que se requieren una serie de conocimientos matemáticos y estadísticos para analizar correctamente un gráfico en concreto. No pasa nada, estos conocimientos son los que pretendemos que usted adquiera al finalizar este curso y, de hecho, una de nuestras maestrías es única y exclusivamente sobre análisis técnico. Por otra parte, hay que realizar un seguimiento activo de las acciones, revisando las gráficas, los indicadores periódicamente. Claro, esto obviamente pues requiere estar junto al ordenador durante horas. Y por último, hay que admitir la creencia de que no existe ningún tipo de relación causa-efecto directa entre el comportamiento del precio del valor en el pasado y su evolución futura. Bien, por otra parte tenemos pues el análisis fundamental. El análisis fundamental es un tema más para economistas y gente interesada en estados financieros y tal. Es el estudio de la empresa en sí en lugar de estudiar la evolución de la acción. Se centra en factores empresariales que indican fortaleza financiera, tasas de crecimiento, balances, contabilidad, cuentas de pérdidas y ganancias, calidad de los equipos gestores. Se tiende a mantener acciones en el largo plazo, ¿vale? Los fundamentales suelen ser gente muy largoplacista. Se realizan compras periódicas de un mismo valor en un intento por minimizar los riesgos y aumentar la rentabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, los analistas fundamentales lo que hacen es darse cuenta de si la empresa está creciendo y ignorar completamente el comportamiento de los accionistas en ese momento. Bien, igual que pasaba antes, esto tiene una serie de problemas. Para empezar, hay que evaluar a los clientes de la empresa, ¿vale? Estos son una serie de cosas que se tiene que tener en cuenta, quiénes son estos clientes y cómo se van a comportar el día de mañana. Hay que evaluar a la competencia de la empresa y las perspectivas de la empresa. Hay que comprobar si esta empresa se está comportando mejor que sus competidores, si tiene planes de crecimiento, si tiene planes de sacar nuevos productos que puedan influir en el precio de la acción. Y estamos sujetos a posibles problemas empresariales. Es justo lo contrario que decíamos antes. Una mala noticia en la política puede afectar a esta empresa. Tal vez un atentado puede afectar en la cotización de la empresa. Quizás un desastre natural. Mil cosas, cualquier cosa puede influir en este caso lo que sea el movimiento de la empresa y, por tanto, la cotización de nuestras acciones. Normalmente, este tipo de inversores lo que pretenden es obtener la rentabilidad a raíz de los dividendos y de las comisiones, pero no de las fluctuaciones del mercado. Un inversor fundamental no alquila acciones, no toma las acciones ahora para deshacerse de ellas en un rato o en unos días. Lo que se hace es comprar parte de la empresa. Un fundamental tarda años en vender, tarda años porque él se ve como parte de la empresa, como un socio más y quiere obtener dinero de las ventas, de la evolución, de la contabilidad, de todas las partes de donde la empresa vaya a sacar beneficios, pero no de la bolsa.
lo que se hace es buscar empresas con excelente recorrido empresarial que estén pasando por un mal momento con plena confianza en su recuperación. Si, por ejemplo, nosotros decidimos invertir en el banco más puntero de nuestro país, pues puede que venga una crisis que haga que este banco baje su nivel de cotización, pero si estamos seguros de que la crisis va a pasar, también estamos seguros de que el banco volverá a su cotización actual, con lo cual ese es el momento de comprar. Lo mismo se puede decir del caso que yo comentaba antes sobre American Express. El escándalo del directivo hizo bajar las acciones, luego la gente se olvida del escándalo y American Express sigue trabajando con sus tarjetas exactamente igual. Quienes aprovechan esa situación acaban ganando mucho dinero. Claro, y ya aquí, una vez conocemos los dos tipos de estrategias que existen, pues es el momento en el que uno entra en esa eterna batalla con uno mismo, que es la de responder a la pregunta de cuál de los dos tipos de análisis debo elegir, es decir, cuál de ellos es el mejor. Existe toda una disputa que viene desde hace siglos, sobre todo si nos dirigimos a analistas ya experimentados, que es la de analistas técnicos frente a analistas fundamentales. Cada uno defiende que su tipo de análisis es mejor con respecto al otro por esto y por aquello. Esto hoy en día ya no es así, o por lo menos ya no debe ser así. Esto no es tan sencillo como este tipo de análisis es bueno y este tipo de análisis es malo. El decidir qué tipo de análisis se debe practicar depende única y exclusivamente del perfil del inversor. Es usted quien tiene que conocerse a usted mismo, pensar en cuáles van a ser sus objetivos, cuál es el tiempo que va a dedicarle a la inversión en bolsa y de esa manera decidir qué tipo de análisis es el que más le conviene. Por poner un ejemplo, pues no es lo mismo una persona que ya tiene su vida hecha y que desea ahorrar para su jubilación. En este caso, pues sería ideal el análisis fundamental porque es más seguro, más lento, más rentabilidad diaria, mensual. Esto no sería lo mismo que, por ejemplo, una persona joven que desea comprarse un coche. Para este segundo caso, pues el análisis fundamental sería como un poquito más lento. Del mismo modo, pues uno tiene que tener en cuenta, como ya hemos dicho, cuál es el nivel de riesgo que es capaz de asumir y eso nos condiciona también a la hora de decantarnos hacia una estrategia o hacia la otra. O incluso yo pienso que lo mejor es, salvo que mis circunstancias me obliguen, no elegir. No elegir uno de los dos. Ambos son totalmente complementarios. De hecho, existe ya como curiosidad una teoría llamada hipótesis de los mercados eficientes. Esta hipótesis lo que dice es que los precios de cotización de los títulos reflejan toda la información que hay y se ajustan rápidamente a las nuevas informaciones que aparecen. Si nos leyéramos toda la hipótesis, que dura páginas, veríamos cómo hay críticas tanto a la validez del análisis técnico como a la del fundamental. Del mismo modo que los que no están de acuerdo con esta teoría dicen que hay movimientos del mercado que no tienen que ver con la información, sino que pueden deberse a que el ser humano se comporta irracionalmente en algunas ocasiones o a otras causas. Entonces, como podéis ver, existen críticas y existen alabanzas hacia ambos tipos de análisis. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es acercarnos en primera instancia a la racionalidad de ambos tipos de análisis. Vamos a enunciar a la vez una serie de reglas que nos ayuden a situarnos. Entonces, ante todo, debemos estar convencidos de que ninguno de los dos tipos de análisis es la panacea universal. No son infalibles. Pero lo que sí que hay de infalible en todo esto es el gráfico, pues es el que es y dependerá de nuestra interpretación el hacerlo bueno o no. Siempre debemos tener clara una cosa, debemos estar convencidos de que el mercado es soberano y se mueve a impulsos de dinero o de ausencia del dinero. Entonces, a mí lo que es el análisis técnico me parece algo totalmente complementario al análisis fundamental. Bueno, una cosa en la que sí que están de acuerdo todos los analistas es que el análisis fundamental es de hecho más difícil de ejercer, a pesar de que el que triunfa y el que más se utiliza es el técnico. Entonces,
Insisto, simplemente es cuestión de horizontes temporales de inversión. Posiblemente un buen análisis fundamental lo que nos va a decir, la información que nos va a dar es el qué. ¿Qué es lo que va a evolucionar favorablemente o desfavorablemente? Es decir, ¿qué es lo que tengo que comprar? En cambio, el análisis técnico lo que nos va a decir es el cuándo. ¿Vale? El análisis fundamental me dice compra esta empresa y el análisis técnico me dice en qué fecha debes comprarla o en qué fecha debes de venderla. Ok, pues ya está entendido. Ahora usted sabe lo que es la bolsa y cómo funcionan sus componentes. Vamos a hablar entonces de las herramientas que necesitamos para empezar a realizar nuestras compras. Recordemos que en su momento dijimos que la bolsa está compuesta por tres actores principales. Eran uno, las empresas, organismos públicos o privados y otras entidades que necesitan dinero para llevar a cabo sus proyectos. Dos, los ahorradores e inversionistas, que somos nosotros. Y tres, los intermediarios. A partir de ahora nos vamos a centrar en el tercer punto, en los intermediarios. La negociación de valores en las bolsas se efectúa por medio de los miembros de la bolsa, conocidos usualmente con el nombre de corredor de bolsa, sociedades de valores, casas de bolsa o agentes. Todos estos realizan su labor a cambio de una comisión. Por lo tanto, antes de empezar a operar, debemos abrir una cuenta donde depositar nuestro dinero y ejecutar nuestras órdenes de compraventa. Es muy importante elegir un broker con un perfil excelente y conocido, pero teniendo en cuenta el precio de sus servicios. Cuando realizamos operativa bursátil a gran escala, las comisiones pueden marcar la diferencia entre conseguir que el año sea positivo o negativo para nuestras finanzas. Aquí, por ejemplo, les muestro una lista de 9 de los brokers más importantes de la zona euro. También tienen participación en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Esfera Capital, GVC Gaesco, Eurodeal Sociedad de Valores, Renta 4 Banco, que es el que yo utilizo, Cortal Consos del banco BNP Paribas, Link, Interactive Brokers, Inversis Banco o Banco Mediolanum. Aunque tengan la palabra banco de por medio, son bancos especialistas en inversión, ¿vale? Es lo mismo que un broker. Una opción es abrir la cuenta en cualquiera de estas casas o también lo podemos hacer directamente desde nuestro banco, desde la entidad bancaria en la que nosotros llevamos toda la vida trabajando. Por ejemplo, si entramos en Internet, en la página del Banco Santander, ¿vale?, que es conocido a nivel mundial, pues tenemos aquí en la sección Select, para su día a día, ahorro e inversión. Aquí está, ¿vale? Tenemos depósitos estructurados, seguros, planes de pensiones, fondos de inversión, carteras de gestión y valores, que es lo que nosotros queremos, una cartera de valores, así es como ya sabemos que se llama. Pinchamos para buscar la información y ahora pues nos explicará sus condiciones, lo que piden a cambio, etcétera. ¿Vale? Bajamos un poquito y aquí tenemos un poquito pues las características. Dice, acceda de forma rápida y directa a la compraventa de valores y otros instrumentos. Fijaros que aquí ya nos indica que el coste va a ser de 12 euros al mes para cierto tipo de clientes. Para otro tipo de clientes ya no nos permite acceder a esa información si no somos clientes. Nos da la opción de consultar, pero ya es enviándoles un correo para la información un poquito más personalizada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la hora de tomar la decisión debemos fijarnos sobre todo en el precio por mantenimiento y el precio por operación. Luego también observar si nos exigen unos mínimos para mantener ciertas condiciones, como un ingreso mensual, un mínimo de operaciones al año, este tipo de cosas. El hecho de que un broker sea el adecuado o no depende en gran medida de nuestra operativa. Por ejemplo, supongamos que un broker nos ofrece un precio de 5 dólares por operación, mientras que otro nos deja gratis las operaciones, pero nos pide una cuota de mantenimiento de cuenta de 20 dólares al mes.
Bueno, pues si nuestra idea es realizar 2 o 3 operaciones mensuales, la primera opción sale más barata. Ahora, a partir de la cuarta operación, pues ya deberíamos pensar en decantarnos por la segunda opción. También hay que tener en cuenta que el intermediario financiero que elijamos pues trabaje o bien en tiempo real o bien en precios de cierre, esto ya lo veremos con calma más adelante. También que sea asequible telefónicamente y por internet y que sea especialista si nosotros aún no somos expertos en la materia. Tengamos presente que existe otro mundo fuera de su país con otros tipos de intermediarios que quizás tengan una trayectoria más larga. En mi opinión, pues hay opciones muy interesantes que están en los brokers americanos. Sus comisiones, pues a veces llegan a ser ridículas porque en esa zona el mundo de las inversiones está mucho más al día que en otras zonas. Entonces, uno no tiene por qué casarse con un broker. Perfectamente, pues podemos trabajar con uno de cerca y con otro de lejos, o tal vez probar dos durante una temporada y luego quedarnos con el que más nos convenga. Eso sí, tengamos en cuenta también los problemas que nos puedan generar el cambio de moneda, que a veces asusta, pero si nos paramos a estudiarlo detenidamente, pues puede incluso salir más rentable. Vamos entonces a intentar elaborar una pequeña lista que resuma las principales diferencias entre operar con un broker independiente o con un banco. Para empezar, para mí la más significativa con el broker independiente es que las comisiones son mucho más baratas por regla general. Claro, el broker independiente es especialista en inversión, solamente se dedica a esto, con lo cual lo tiene muchísimo más trabajado, mientras que en el banco las inversiones solamente son un producto adicional. Por otra parte, en el broker independiente tenemos bastante más variedad de productos de inversión. Cuando uno va a trabajar en el banco, aparte de las acciones y los fondos de inversión, no es habitual que haya nada más. Esto en el broker no es así. Cuando cojamos un poquito más de nivel, veremos que hay otros muchos productos que cotizan en bolsa y que no son las acciones y que según la situación de cada uno, pues podrían llegar a convenirlo un poquito más. Sin embargo, esto no es gratuito, es decir, es favor por favor. El broker es mucho más exigente que el banco en cuanto a lo que son ingresos u operaciones mínimas por periodo. El acuerdo es yo te lo dejo todo más barato, te doy más variedad de productos, es todo más sencillo, pero a cambio usted debe comprometerse a realizar un mínimo de operaciones al mes o debe comprometerse a realizar un ingreso mínimo todos los meses, aunque después no esté obligado a moverlo. Por otra parte, si nombramos las características del banco, tenemos que, ya lo hemos dicho, hay poca variedad en productos de inversión, hay menos exigencias en cuanto a ingresos u operaciones mínimas y lo más importante para mí, una diferencia importantísima es que en el banco el trato hacia el cliente es mucho más cercano. ¿Y por qué? Normalmente un broker independiente suele ser una empresa online. No suelen tener sede o a lo mejor tienen una en todo el país que está situada en la capital, pero todo el funcionamiento es vía internet o vía teléfono, con lo cual si yo tengo algún tipo de incidencia o problema que deseo resolver cara a cara con el director de la oficina, pues a lo mejor si trabajo con un broker independiente me toca coger el tren. En cambio, en nuestro banco de toda la vida solamente tengo que bajar a la oficina a la que llevo yendo durante años y tratarlo con el interventor o con el director de la oficina que ya me conoce desde siempre. A raíz de ahí, pues cada una de las opciones es buena o mala según el perfil de cada uno, lo que llevamos diciendo todo el tiempo. Para ello, para tomar la decisión, mi recomendación es primero que todo que compare, que llame por teléfono, que se meta en internet, que tome nota de las ofertas y a partir de ahí que se analice usted mismo. Como decía Séneca, quien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le favorece. Entonces, trate de elaborar una lista con el número de operaciones aproximado que usted piensa ejecutar durante el año. Tome nota también del capital del cual usted piensa disponer para operar y según esto, pues con la calculadora mire ver si a la larga le va a resultar más barata una opción u otra. Y ya para acabar esta clase vamos a hablar un poco sobre la herramienta principal de todo buen trader, que es la plataforma o graficador o software de trading o como cada uno quiera llamarlo.
Tenemos ya claro que usted debe tener abierta una cuenta con dinero para operar y para decidir en qué acciones va a gastarse su dinero hay que hacer una serie de estudios donde la piedra angular es el gráfico. Así pues, una plataforma de trading es un programa que nos proporciona información bursátil en forma de gráfico o de tabla y nos dotará con una serie de herramientas para poder sacar nuestras propias conclusiones. Si esto lo tenemos claro, hay que distinguir entre dos formas de proceder. En primer lugar, podemos sacar conclusiones desde la plataforma, es decir, yo puedo observar mi gráfico, ver si la tendencia es alcista, bajista y tomar la decisión de compra. Por ejemplo, supongamos que tomo la decisión de comprar acciones de ExxonMobil o de Apple. Bien, a partir de ahí ejecutamos la orden desde la web del broker. Cerramos el graficador, abrimos la web donde tenemos nuestra cuenta de valores, buscamos esta compañía y compramos las acciones. Esta forma de proceder es relajada, es para gente que va a largo plazo y que no tiene ninguna prisa porque sabe que el movimiento de unos centavos arriba y abajo no le va a afectar absolutamente nada. Y también es gratuita, en el sentido de que para trabajar así se trabaja como vamos a trabajar nosotros, que es con precios de cierre. Y además son dos herramientas que van por separado. Tenemos el broker por un lado y tenemos la plataforma de trading por el otro. En segundo lugar, podemos sacar las conclusiones desde la plataforma y al mismo tiempo ejecutar desde la plataforma. Para esto es necesario que nuestro broker y nuestro graficador tengan un acuerdo, ¿vale? Entonces, de este modo yo puedo ir mucho más rápido. Es una forma de operar mucho más rápida y una forma que conlleva costes, ¿de acuerdo? Es lógico, conforme se incrementa el nivel de sofisticación, el precio sube. Aquí os dejo un enlace para que veáis un listado de las plataformas de trading más utilizadas y podáis elegir las que más os gusten. Por regla general, la descarga de una plataforma de trading es gratuita. Sin embargo, los datos que vamos a ver por pantalla van a estar en diferido. Si queremos ver los datos en tiempo real, hay que pagar una suscripción. El precio de esta suscripción es proporcional a nuestro lugar de residencia y el mercado que deseamos consultar. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es mi país de residencia? Pues España. Pues una suscripción que me permita consultar la cotización de las empresas del IBEX 35, que es nuestro índice local, es la opción más barata a la que puedo optar. Si deseo pasar a operar en el mercado alemán o el francés, esta suscripción sube de precio. Igualmente sigue subiendo si deseo consultar mercados americanos o asiáticos. En cambio, para un residente en los Estados Unidos, esta descripción sería justo al revés. En principio, vamos a trabajar durante prácticamente todo el curso con precios de cierre de sesión. Por lo tanto, es necesario que os descarguéis un graficador, pero no hace falta que paguéis suscripción. Ya conforme vayamos avanzando, pues la decisión de pagarla o no, pues será únicamente cosa del usuario. Hay una modalidad de operativa en bolsa que se conoce con el nombre de scalping. Esto consiste en comprar y vender en el mismo día. Si usted decide que este va a ser su tipo de operativa, pues estupendo. En este caso sí que es imprescindible contratar la información en tiempo real. Esa modalidad de inversión simplemente es una más de tantas y me parece estupenda, además de ser muy rentable. Pero eso sí, yo jamás se la recomendaría a un principiante. Por lo tanto, aquí no la vamos a practicar. Bueno, los dos graficadores con los que yo suelo trabajar son PC Bolsa y Visual Chart. Aunque para empezar, a mí me gusta más el primero por su sencillez a la hora de iniciarse en los mundillos bursátiles, el curso lo vamos a basar en Visual Chart. He tomado la decisión de hacerlo así porque digamos que este es el programa por excelencia en este mundillo. Lo usa casi todo el mundo, tiene la variedad de mercados más amplia y más acuerdos de colaboración con los brokers que ninguna otra. Así pues, cuando usted elija con qué broker va a trabajar, si decide interconectarlo con su graficador, pues tiene más posibilidades de que exista acuerdo entre ambos si usa Visual que si usa cualquier otra plataforma. Entonces, en resumen y como deberes para la siguiente clase, las cosas que debemos hacer por ahora son elegir con qué broker vamos a trabajar y realizar nuestro primer ingreso, es decir, hay que abrir una cuenta y colocar nuestro primer ingreso. A continuación, debemos elegir una plataforma y una vez tengamos la plataforma decidida, debemos descargar el software para poder utilizarla.
Todo esto debemos realizarlo observando y analizando varias cosas. En primer lugar, las comisiones que nos va a cobrar tanto uno como el otro. En segundo lugar, los requisitos que nos exigen para poder trabajar, si nos piden mantenimiento, si nos piden un número de operaciones mínimas. Y ya por último, debo averiguar si existe acuerdo entre broker y plataforma en caso de que mi deseo sea interconectar ambos. Es decir, ¿qué debo hacer si yo quiero ejecutar órdenes directamente desde mi graficador sin tener que entrar en la web del broker ni llamarle por teléfono? Pues simplemente debo comunicárselo al broker. Si existe acuerdo entre ambos, entre el broker y la plataforma que hemos elegido, nos harán firmar un contrato y esto obviamente conllevará unos costes. Bien, insisto, todo esto hay que hacerlo con calma, hay que mirar mucho, hay que comparar precios y hay que hacerse una idea del número de operaciones que vamos a realizar para saber cuál es el más rentable. En ningún caso debemos quedarnos con la primera opción que nos ofrezcan, ¿vale? Hay que estudiarlo todo con mucho detenimiento. Bien, vamos a ver el proceso de instalación del programa, aunque es totalmente intuitivo. Empezamos entrando a la página de visualchart.com y nos vamos al apartado de inversores particulares, ¿vale? Tenemos aquí un apartado donde podemos consultar las tarifas, donde podremos entrar después cuando tengamos una cuenta. Y nosotros directamente nos vamos al apartado de descarga. Nos centramos en la parte de Visual Chart 5, donde tenemos una prueba gratuita, ¿vale? Ahí nos darán 3 días para poder trabajar en tiempo real. Bien, descargamos el instalador en la carpeta que queramos de nuestro PC y una vez se inicie la descarga, esperamos a tener el instalador al completo. Mientras tanto, pues podemos seguir navegando por la página para familiarizarnos o lo que sea. Este instalador tiene cierto peso, suele tardar unos minutos. Y bien, cuando ya lo tengamos, pues es un proceso de instalación normal y corriente. Doble clic, siguiente, y él solito pues irá procediendo con cada uno de los pasos. Nos irá preguntando, aceptamos todos los acuerdos, todas las licencias. A mí generalmente las instalaciones me gusta personalizarlas, lo que pasa es que en este caso, pues bueno, no hay mucha diferencia. Vale, le damos a siguiente. ¿Veis lo que os decía? No hay diferencia porque seleccionamos todas las extensiones posibles. Ahí está. Siguiente, una vez más. Y ya está. Y a partir de aquí, a esperar. Bien, una vez lo tengamos instalado, necesitamos las contraseñas para acceder. Si entramos en los servicios gratuitos, aquí nos explica un poco el que nosotros vamos a utilizar, que es el servicio End of the Day. Vamos a trabajar con datos de fin de día. ¿Vale? Aquí tenemos toda la explicación, ¿no? Y directamente nos vamos a realizar el registro. Lo mismo, plataforma profesional de trading, el mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Y nos comenta que tras realizar el registro podremos acceder al programa mediante unas contraseñas que recibiremos por SMS. Una vez aquí abajo pues tenemos el cuestionario a rellenar, solo hay que introducir nuestros datos y al momento, una vez lo tengamos, recibimos el SMS con la contraseña. Bien, regresamos un momentito a la página principal y prestarme atención, compañeros, que seáis usuarios del entorno Mac. Vamos a ver, Visual Chart es una plataforma desarrollada para utilizar en un entorno de Windows. La forma de utilizar el programa en un Mac sería utilizando Bootcamp. Podéis consultar esto en la página de Apple. De esta forma podéis instalar en una partición del disco duro otro sistema operativo, que en este caso tendría que ser Windows para poder utilizar el Visual Chart. Sin embargo, existe una versión más limitada de la plataforma que sí podríais usar en un Mac sin necesidad
de instalar el Windows. Y se trata del Visual Chat Java Edition. Esto, pues veis que aquí arriba tenemos el acceso para los usuarios de esta edición, pero nosotros vamos a entrar por aquí, inversores particulares, y aquí la tenéis, Visual Chat Java. ¿De acuerdo? Clicamos ahí y aquí lo tenéis. Simplemente, siguiendo los mismos pasos de antes, nos instalamos esta versión, es un pelín más limitada, pero se puede trabajar exactamente igual y no tendríais que abandonar vuestro entorno. Tener en cuenta también que esto no es un curso, como ya he dicho, de un manejo de un programa informático, es un curso de bolsa. Entonces, si por ejemplo explicamos cómo se traza una línea de soporte, lo importante es saber en qué punto vamos a trazar esa línea de soporte. El hecho de que la tecla de la línea de soporte esté en un lugar o en otro no nos va a afectar para nada lo que es el entendimiento del curso. Ok, vamos antes de finalizar a ver qué tal la aplicación a la que ya la tenemos instalada. Pues nada, pues doble clic, él empieza a cargarse. Si podemos visualizar un poco el entorno. Ahora nada más estar dentro, pues nos solicitará la contraseña que acabamos de recibir. ¿De acuerdo? Es muy importante para que el programa funcione bien, quien trabaja en tiempo real, tenerlo lo más limpio posible, el ordenador. Bien, entramos con nuestra contraseña. Y a partir de ahí, de momento ya podéis observar, mientras se carga, que el entorno es totalmente igual que los programas de Microsoft. La interfaz pues es muy intuitiva, no tiene grandes complicaciones y cuando tengamos un poco de conocimiento de análisis técnico pues será muy sencillo. Esta parte pues nos aparece así porque de momento estamos trabajando sin tiempo real y vemos que podemos por cada uno de los paneles operar, hacer análisis, cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un gráfico con algunas señales, ya poco a poco iremos comentándolos. Bien, aunque en la siguiente clase entraremos con mucha más profundidad ya en el tema del análisis técnico, el programa, el graficador, las velas, los tipos de gráfico que hay, vamos a comentar aquí unos conceptos introductorios para que en la siguiente clase no nos venga todo absolutamente de cero. Bien, aquí esto que os muestro aquí delante, pues es el gráfico de una cotización de una empresa cualquiera. Y bueno, evidentemente cuando nos metemos en el mundo de la bolsa esto, pues debemos verlo como cualquier tipo de negocio, ¿no? Si yo abro un bar, tengo que hacer una inversión y lo que espero pues es sacar unos beneficios superiores a esa inversión. Siempre corro el riesgo de que mi negocio, ¿vale? Mi bar, mi restaurante, pues no atraiga a los clientes, con lo cual el gasto supere la inversión. Así funciona esto, ¿no? Lo que todos queremos, ¿vale? Lo que todos pretendemos es comprar a un nivel de precios, ¿de acuerdo? Realizar una compra, ¿vale? A cierto nivel de precio para a continuación realizar una venta a un nivel de precios superior. ¿De acuerdo? Perdón. A ver, es aquí los problemas del directo. De acuerdo, a esto es a lo que me refiero, ¿vale? Cuando vamos a comprar a cualquier establecimiento, pues existen pues dos tipos de precio, ¿no? En primer lugar, por una parte, pues está el precio al que compran ellos, ¿de acuerdo? Que sería el precio de mayorista, aquí representado por la línea inferior. Vamos a escribirlo. Precio mayorista. Y luego tenemos el precio al que compramos nosotros, ¿de acuerdo? Representado por la línea superior, que es el que podríamos llamar precio minorista. ¿De acuerdo? Bien, bueno,
este segundo precio es un precio marcadamente más caro, ¿no? Y la distancia entre ambos precios, ¿de acuerdo? La distancia que va desde aquí hasta aquí, pues es precisamente el beneficio, ¿de acuerdo? Es lo que pondrá dinero en nuestras cuentas, sea cual sea el negocio del que estemos hablando, sea la bolsa, sean las acciones, sea, como decía, montar un restaurante, sea montar una tienda de zapatos, cualquier tipo de negocio, así es como funciona, ¿de acuerdo? En el mercado de la bolsa el concepto es exactamente el mismo, pero para alcanzar este objetivo, ¿de acuerdo? Necesitamos que se cumplan una serie de premisas, ¿vale? Para empezar, tenemos que determinar cuál es el nivel de precios inferior y cuál es el nivel de precios superior que nos interesa decidir. A qué precios estamos dispuestos a entrar, ¿vale? Y a qué precio debemos salir para que el movimiento nos haya salido rentable, ¿de acuerdo? Eso para empezar, ¿de acuerdo? Pero después necesitamos otra cosa. Necesitamos que haya alguien que esté dispuesto a vender el subyacente en cuestión al precio que me interesa. Yo necesito que al otro lado de la pantalla, en algún lugar del mundo, haya alguien que esté dispuesto a venderme las acciones a este precio. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, necesito que haya alguien que esté dispuesto a comprármelas a este otro precio. ¿De acuerdo? Al precio al que yo me quiero salir. Entonces, lo que cabría averiguar es, ¿vale? Esta es la pregunta principal. Lo que cabría averiguar es cuál es la creencia o expectativa que tienen las personas que me venden las acciones al precio al que yo deseo entrar. ¿De acuerdo? Si lo venden, ¿de acuerdo? Si alguien me vende estas acciones por valor de 31, ¿vale? 31 dólares, 31 euros, 31 yuanes, no me importa sea cual sea la moneda. La cuestión es que si hay alguien que está dispuesto a venderme estas acciones a 31 por acción, si lo vende es porque lo posee. Pero, ¿por qué razón me lo iban a vender si creyesen que el precio va a subir? Es decir, si estuviesen convencidos de que en vez de vendérmelo a 31 podrían vendérmelo a 34. Desde luego no lo harían, ¿vale? Ellos creen que el precio es bajista y que si no lo venden ahora, el día siguiente lo tendrán que hacer a un precio inferior. Y al revés igual. ¿Por qué razón hay alguien en alguna parte del mundo, en alguna parte del país, en alguna parte de la ciudad, que esté dispuesto a adquirir mis acciones a 34? Es decir, si yo las adquirí a 31, ahora ¿por qué me las tiene que comprar a 34? ¿No sería más lógico que lo hiciera al revés, que él también las comprase a 31 y intentase ganar dinero? Bien, pues la respuesta es la misma. Yo necesito que esta otra persona esté dispuesta a adquirir mis acciones, ¿vale? Y si las adquiere a ese precio, es porque opina lo contrario que el mayorista. Es porque opina que las acciones a ese precio están infravaloradas y que el día de mañana podrá comprarlas a un precio muy superior. Ahora bien, siendo así, entonces, el que estaría cometiendo un error sería yo, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Debo venderlas al por menor a 34 si según parece hay alguien dispuesto a comprármelas y ese alguien me las compra porque piensa que unos días después las podrá vender a 36? ¿No será más lógico que me espere yo a que suban a 36? Esa es la clave. Esta otra persona y yo debemos tener opiniones contrarias. ¿Por qué? Porque si no
sucediera esto, si no pensáramos cada uno de una manera, no habría mercado. La otra persona no adquiriría mis acciones, ¿de acuerdo? No las adquiriría, o todo lo contrario, no las adquiriría en este punto, no me las vendería, y aquí no las las querría comprar porque piensa que mañana valdrán a 36, pero entonces soy yo el que no se las voy a querer vender. Yo no vendo, él no compra. Y así entramos en un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay mercado precisamente porque cada uno pensamos de una forma diferente. La cuestión es que los conceptos de caro y barato pues no siempre, es decir, no necesariamente son conceptos objetivos, porque aquí, por ejemplo, pues a la vista de esta pantalla yo podría decir que 31 es un precio barato, ¿no? Y que 34 es un precio caro, ¿no? Visto así, ¿por qué no? ¿Quién se atreva a contradecirlo? Ahora bien, si yo desplazo el gráfico hacia atrás, pues teniendo en cuenta que aquí, en este nivel, como veis, hubiésemos podido comprar a 15, pues ¿con qué cara voy yo por ahí diciendo que 31 es un precio barato? Lo mismo al revés. Si yo me acerco aquí y veo que en su día esto se pudo adquirir a 41, pues decir que 34, que es lo que yo había marcado como precio de minorista, es un precio caro, es un precio bueno para vender, pues no sé, pone un poquito en entredicho mis cuestiones, ¿no? Entonces, el gráfico debe indicarnos generalmente en qué punto hay órdenes de compra y órdenes de venta que se ejecutarán cuando el precio supere ciertas fronteras, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que vamos a aprender en las siguientes clases. Y también tenemos que aprender a darnos cuenta de las señales para proteger nuestras posiciones por si acaso no encontramos a ese vendedor a precio de mayorista y a ese comprador a precio de minorista. Tened en cuenta que esto no se ve igual desde el punto de vista de un inversor particular que desde el punto de vista de uno institucional. Los inversores institucionales manejan grandes cantidades de dinero, es decir, hablamos pues de millones de euros, es decir, superiores al millón de euros o al millón de dólares, por lo que pueden permitirse aguantar el tipo en situaciones que un inversor particular tendría que abandonar porque las pérdidas serían demasiado grandes, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, pues aquí, fijaos en este punto, si adquirimos unas acciones a este nivel, ¿de acuerdo? A 31 y inmediatamente las acciones empiezan a bajar, según veo aquí, pues hasta poquito más que 29, ¿vale? Vamos a redondear a 29. Tal vez para un inversor particular el perder 2 dólares o 2 euros o 2 lo que sea por acción, pues puede ser mucho dinero, ¿verdad? Y más pues dependiendo del número de acciones que hayamos comprado, pero esto podría suponer una pérdida muy importante. ¿Qué haríamos al respecto? Pues al ver, imaginaros que nosotros no sabemos todo esto y centrándonos solo en nuestra posición, a ver, ¿vale? Pues al ver que no hemos acertado y que aquí la cosa empieza a irse para abajo, pues tal vez aquí diríamos, mira, ya no pierdo más, prefiero salirme ahora y recortar las pérdidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues podría pasar. Ahora bien, si el inversor es institucional, tal vez esta pequeña bajada pues no le suponga una gran pérdida. Pueda aguantar un poquito el tipo para que, llegado este momento, todo este rebote
le haga, en primer lugar, recuperar las pérdidas y, en segundo lugar, sacar beneficios. Y ahí es donde fallamos los inversores particulares porque, claro, estas caídas pues nos hacen mucho más daño que a ellos. Lo bueno es que, bueno, lo bueno o lo malo, según se mire, es que los inversores institucionales tienen también la capacidad de hacernos creer que el mercado va a seguir bajando cuando a ellos les conviene, o de hacernos creer que el mercado va a seguir subiendo cuando a ellos les conviene, porque pensar que el mercado se mueve por órdenes de compra y de venta, ¿de acuerdo? Como ya hemos explicado, los osos y los toros. Entonces, una salida del mercado de 1 millón de euros pues puede suponer una caída directa, mientras que una salida de 1.000 euros o de 1.000 dólares, pues en el gráfico ni se apreciaría. Entonces, podría pasar que los inversores institucionales provoquen una caída para aprovechar nuestro pánico y así adquirir las acciones un poquito más baratas. Desde luego que a la hora de tomar decisiones afectan otras cosas, como las noticias, el entorno y cosas así. Esto, unido a los impulsos bajistas que podemos ver en este gráfico o en cualquiera de ellos, ¿vale? Pues es lo que genera estados de pánico o estados de euforia. Fijaros, si estuviésemos operando aquí, por ejemplo, pues podríamos decir una bajada, otra bajada, otra bajada y en general decir, bueno, pues está claro que en este mercado todo son bajadas, pues ala, directamente cogemos y nos salimos fuera. Bueno, esperando un poco, podemos ver que más adelante, igual que se producen bajadas, también se producen subidas. ¿De acuerdo? Entonces, parece muy complicado, ¿no? El decir, bueno, ¿y hacia dónde van a ir las cosas? Pero no pasa nada, para eso estamos en este curso, para aprender desde cero y para poder movernos con la misma agilidad que un inversor institucional, ¿de acuerdo? Los manuales clásicos de análisis técnico nos explicarán cómo identificar tendencias alcistas y bajistas. Ahora bien, no es de extrañar que los analistas profesionales aprovechen esa visión popular del mercado para incrementar posiciones en el nivel que les interesa. Lo dicho, no tenemos que preocuparnos de momento por este tipo de cosas. Poco a poco las vamos a ir viendo y os garantizo que vamos a terminar dominando el mercado, dominando nuestros ahorros y dándoles poder como el mejor de los inversores institucionales, ¿de acuerdo? Hablaremos también en su momento largo y tendido sobre el concepto del apalancamiento. En toda extensión de la palabra, el apalancamiento, el concepto apalancamiento, se refiere a la habilidad de hacer más con menos, ¿de acuerdo? De ser más productivos. En lo que respecta al tema del dinero y el apalancamiento, pues cuando uno desea hacerse rico, lo que tiene que hacer es ganar más y trabajar menos. Dicho en términos de trading, pues hacer que esta distancia sea lo más grande posible, ¿de acuerdo? Para ello, pues es necesario emplear alguna forma de apalancamiento. La gente que solo trabaja, pues tiene un apalancamiento limitado. Si además estamos trabajando duro físicamente o intelectualmente, pero no avanzamos financieramente, pues seguramente eso significa que somos el apalancamiento de alguien, ¿de acuerdo? Somos el apalancamiento de otra persona. O tal vez si tenemos dinero en una cuenta de ahorro y eso nos da una rentabilidad mínima, pues a lo mejor significa que otros están utilizando nuestro dinero
para su propio apalancamiento, ¿de acuerdo? Claro, la cuestión es si otro utiliza mi dinero para su propio apalancamiento, ¿por qué razón no puedo utilizar yo mi dinero para autoapalancarme? Bueno, pues esa es la filosofía que trato de ofrecer a lo largo de este curso, a lo largo de estos vídeos, a lo largo de todas estas clases. Hoy en día lo bueno es que gracias a la tecnología pues tenemos una diversidad de métodos de apalancamiento que no tenían nuestros antepasados. Es por ello que yo me pregunto por qué razón la gente no las utiliza y se apalanca más para ganar más en lugar de conformarse con ser el apalancamiento de otra persona. Es irónico, ¿no?, que la clase pobre y la clase media piensen que las herramientas financieras de apalancamiento son demasiado arriesgadas. Esa palabra pues la vamos a repetir durante todo el curso, pero como una cruz, ¿no?, hacia un vampiro. Como piensan estas personas que el apalancamiento financiero es demasiado arriesgado, la mayoría de la gente pues no utiliza las herramientas más rápidas de apalancamiento financiero. En lugar de utilizar el apalancamiento financiero que usan los ricos, la clase pobre y la clase media tienden a usar el apalancamiento físico para intentar avanzar. El apalancamiento físico, pues también se conoce como trabajo arduo, ¿no? Los ricos se hacen más ricos principalmente porque usan las herramientas financieras de apalancamiento y la clase pobre y media, pues no. Por lo menos no de la misma manera en que los ricos usan dichas herramientas. Entonces, bueno, pues la deuda, por ejemplo, puede ser el apalancamiento de un ganador, aunque también de un perdedor si no se utiliza debidamente. En este curso pues hablaremos de ese tema también y sobre todo nuestro principal protagonista para nuestro apalancamiento va a ser el gráfico y bueno, ya algún cálculo también que haremos en hojas Excel o en el programa que prefiráis utilizar para este tipo de fines, pero ya os digo, no mucho más. Aprenderemos a adquirir inversiones mayores, mucho mayores, y avanzar con mayor rapidez que alguien que simplemente trabaja duro e intenta invertir con sus ahorros, conocidos de otro modo como el beneficio, ¿vale? Una persona que sabe cómo utilizar esto para adquirir activos, que sabe cómo apalancarse, y para ello no es necesario pedir préstamos, ya hablaremos del apalancamiento de los brokers, ¿vale?, pues acaba teniendo un coeficiente financiero muy superior al de alguien que no entiende cómo aprovechar este tipo de poder, ¿de acuerdo? Normalmente la clase media y pobre pues piensan que usar la deuda para comprar activos es arriesgado y afanosamente pues salga y use la deuda para comprar pasivos. No os preocupéis, también se hablará del tema del activo, del tema del pasivo, sin necesidad de ser expertos contables, ¿de acuerdo? Y lo entenderemos perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, una razón por la que la clase media y pobre se rezaga respecto a los ricos es porque usa el poder de la deuda mala, ¿no?, para rezagarse en la vida. Los ricos utilizan el poder financiero de la deuda buena para impulsarse hacia adelante, lo cual no significa que no trabajen duro, pero así es. Entonces, bueno, empezamos ya en la clase siguiente a manejar el programa prácticamente desde cero, a ofrecer los primeros conceptos de análisis técnico, ¿de acuerdo?, y a sacar nuestras primeras conclusiones a raíz de los primeros gráficos, ¿de acuerdo? Bien, no quiero aburriros más, espero que hayáis disfrutado de estas primeras clases. A partir de la cuarta empieza ya el trabajo duro, con lo cual todo el mundo despierto, todo el mundo despejado y con muchas ganas de ganar dinero, ¿de acuerdo? Bien, pues nos despedimos hasta la siguiente clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta entonces, buen negocio y buen trading a todos.